mandar, nada más se tarda unos. Ahí está listo. Muy buenas tardes, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Son las 11 de la mañana. Bienvenidos a esta sesión, probablemente la última que tengamos el día de hoy, Diplomado en Pensamiento Crítico Electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco, me acompaña en la moderación y soporte técnico el técnico Alejandro Galván Arroyo, y hoy vamos a continuar con nuestro taller de desarrollo de habilidades críticas. El día de ayer estuvimos platicando sobre la importancia de encontrar el lenguaje de lo concreto y, sobre todo, aterrizar la idea a un contexto y a una circunstancia específica. Más que hablar de términos abstractos y ambiguos, sobre todo el pensamiento crítico debe de analizar y tomar en cuenta los aspectos más concretos, para que precisamente pueda hacer una operación de juicio sujeto a un contexto y una circunstancia específica. Platicamos sobre algunos autores como Michel Foucault, Tomás de Aquino, Gilles Deleuze, el razonamiento de lo particular. Y vamos a platicar también sobre ese conocimiento del particular. Y ayer incluso vimos esta idea de tiempos y sentidos, la idea de los tiempos y los sentidos. Y hoy vamos a continuar con esta idea. De hecho, les dejé ayer un temita vinculado con el análisis vimos el caso de Protágoras y Evatlo, y les dejé una pequeña tarea para pensar sobre el dilema del mentiroso. A ver cómo se podía resolver ese dilema del mentiroso, y pues me gustaría escuchar sus opiniones, a ver qué piensan ustedes y cómo resolver este enigma, que de hecho lo estoy introduciendo en razón de un estudio que hizo Jean-François Lyotard, este importante filósofo argelino francés, tal vez en alguna época de izquierdas, pero ya luego se volvió prácticamente un posmoderno. Bueno, a ver, entonces, yo digo mentiras, yo siempre digo mentiras. ¿Opiniones? ¿Qué piensan ustedes sobre ello? Hombre, nadie. A ver, vamos a ver acá si en el chat alguien se animó. Gloria Cruz, sí, hoy es la última clase. Las características del trabajo, está en las indicaciones, ¿no? De la sesión, ahí debe estar en el... Lo que pasa es que no las tengo aquí a la mano, pero deben estar en las bases. Si quiero ahorita las reviso, pero déjenme, lo que pasa es que no las tengo aquí a la mano, tendría que ir a buscarlas. Pero están las bases, las características del trabajo para probar. Bueno, mientras alguien me hace favor de buscarlas, a ver si alguien resuelve el problema. El dilema del mentiroso. El dilema del mentiroso es más general. Tenemos un pizarrón que prestaron en esta aula. Zaira, levantaste la mano. Te escuchamos. No te escucho, la verdad es que... ¿Tienes el micrófono abierto, Zaira? Yo no te escucho. ¿Alguien sí la escucha? No, entonces no es un... Miren, aquí está. Bueno, a ver, en lo que Zaira logra comunicarse, Melissa ya me hizo favor. A fin de acreditar el diplomado, deberán enviar a más tardar el 12 de agosto, o sea, el próximo viernes,
antes de las 8 de la noche la respuesta a estas preguntas. Desarrolle y explique, incluyendo ejemplos, algunas habilidades y destrezas particulares que aporte el pensamiento crítico en diversas áreas de trabajo jurisdiccional del orden electoral. Ahí está. Y usted me puede decir, pues es que es muy abierto. Si lo piensa con lo que hemos visto y lo que se ha visto a lo largo de todo este diplomado, podrá usted encontrar precisamente los elementos que le podrían servir y aportar estas destrezas y habilidades para su trabajo. Por ejemplo, le diría, el día de ayer cuando hablamos del lenguaje concreto, esa es una habilidad, una destreza que tendría que desarrollar, por ejemplo, a la hora de hacer un análisis de valoración de pruebas, ¿no? Ahí tiene un ejemplo. Pero bueno, ustedes tienen todo lo que vimos en un diplomado. Hoy vamos a ver otras características de esto. Zaira, ahora sí. Bueno, Zaira salió y volvió a entrar. A ver, en lo que... déjenme anotar esto aquí. Yo siempre digo mentiras. 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 No mentiras. Mentiras. Yo siempre digo mentiras. Ahí se ven. Yo siempre digo mentiras. Muy bien, Zaira, te escuchamos. Gracias. Bueno, le comentaba que más que resolverlo, creo que me confundí igual que ayer, porque si realmente una persona siempre dice mentiras y acepta o afirma que siempre dice mentiras, el aceptarlo y el afirmarlo lo convierte en verdad. Sin embargo, si una persona nunca dice mentiras, pero dice que siempre dice mentiras, está diciendo una mentira porque siempre desea verdades. Así Entonces, es. no le encontré como una respuesta, una solución, por así decirlo. Fue un análisis complicado, confuso. Bien, pero podemos decir que por lo menos entendiste muy bien el problema, ¿no? Y la paradoja. Ahora, fíjate bien, ¿qué fue lo que aprendimos el día de ayer sobre el dilema de Batlo? Pues que es como un tema subjetivo de percepción, de reflexión. Son como temas filosóficos profundos, de temporalidad, de circunstancias, de contextos. Ok, mira, ahorita estás dando el punto. Es un tema de temporalidad y de contexto, ¿no? ¿Cuál fue el factor que nos permitió resolver el tema de ayer, de Batlo, y dónde estaba el problema? ¿Por qué veíamos de una forma paradójica que haber ganado el juicio por parte de Batlo era un triunfo también para Protágoras, pero se generó un dilema porque Protágoras debía cobrar, pero no cobró, ¿no? ¿Dónde está la solución del día de ayer? ¿Podrías explicar la solución del día de ayer del problema? Fue como definir o ubicarnos en qué tiempo y sobre qué materia se estaba hablando. Exactamente. O sea, todo el tema de los juicios, de que en el 21 se hablaban de 20, pero luego en el 22 ya era diferente, porque yo antes del 21. Exactamente. Estábamos en un tiempo, en el juicio 21, estábamos revisando el juicio del 1 al 20. Y lo que se resolviera en ese juicio 21 no implicaba la obligación en el juicio 21. Teníamos que irnos a un juicio 22 en el que el objeto de discusión no fuera el juicio 1 a 20, sino el juicio 21 exclusivamente. ¿Cierto? Y en ese sentido, podíamos distinguir tiempos y sentidos. ¿Qué cosa está en qué tiempo y qué cosa está en qué otro tiempo y qué sentido se discute en cada asunto? Ahora, fíjate, esto mismo que ya viste tú claramente, Zaira, es la afirmación, si yo digo mentiras, yo siempre digo mentiras, fíjate que es interesante. Tú lo acabas de decir, si es una verdad,
Si es verdad que siempre dices mentiras, entonces es una mentira. Es una mentira que siempre digas mentiras. Si es verdad, entonces es una mentira que siempre digas mentiras. Ahora bien, si es una mentira, entonces es una verdad. Porque si siempre dices mentiras, si es una mentira, entonces es verdad que siempre dices mentiras. Ahora la pregunta es, ¿cómo resolvemos la paradoja o por qué existe la paradoja ahí? ¿Qué crees de lo que vimos el día de ayer? Ayuda a entender esta forma de dilema. Como la circunstancia específica en que se está desarrollando esa afirmación. No tanto la circunstancia, sino el momento. El juicio 21 no está dentro de los juicios 1 a 20, ¿cierto? Cierto. Eso está en un momento. El juicio 1 a 20 está en un momento, que es el juicio 21. Pero lo que se resuelve en el juicio 21 tiene que analizarse en el juicio 22. Sí. Bien. Si yo digo a las 11:22, que es la hora que tienen el reloj, yo siempre digo mentiras. Esto es una verdad. A las 11:22, con 30 segundos, ¿es el mismo momento? No. Ya no, ¿verdad? Esto está ocurriendo en un momento y esto está ocurriendo en otro momento. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El momento en el que dices que es verdad no es el momento en el que luego concluyes que es una mentira, porque es otro momento. Ya lo estás viendo desde otro punto de vista. En realidad te has movido de punto de lugar, por lo menos en el tiempo. Y lo que pasó con Protágoras y Evatlo es que pensábamos que era paradójico porque pensábamos que el juicio 21 y el 22 también están en el 1 y 20, pero cada cosa tiene su tiempo y su sentido. ¿Me van siguiendo? Lo que Jean-François Lyotard muestra es que las cosas hay que entenderlas en un tiempo, en un sentido. Usted dijo que iba a pagar la deuda. Sí, porque tenía el dinero. Pero luego, después de 3 meses ya no lo pagó. No, porque hubo una pandemia y me fue a la quiebra. ¿No? Es que nos mintió. No, cuando yo contraté con ustedes no mentía. Sí tenía los recursos para pagar. Pero las circunstancias han cambiado. Los tiempos han cambiado. De hecho, yo me atrevería a decir que cada vez, cada minuto que pasa, y esto no lo digo yo, lo dice incluso el mismo Newton en un debate que tiene con Leibniz, cada minuto se va a reinventar, cada segundo se va reinventando toda la realidad, porque tiene distintos momentos, son momentos distintos. Si yo digo, es mentira, en ese segundo, en ese instante, eso es una mentira. Pero luego cuando mi mente dice, bueno, pero si es una mentira, pero entonces es una verdad. Si siempre dice mentira, si es una mentira, entonces está diciendo la verdad. Pero claro, pero ya se movió. La mente se ha movido al lugar. Dicen que el tiempo no existe, pero con el tiempo medimos afirmaciones.
Con el tiempo medimos afirmaciones. No es que esté ocurriendo en realidad, sino qué es lo que decimos sobre la realidad. Recuerden ustedes que la forma en que la gente dice cosas es sobre cómo las está percibiendo en un momento. Yo creo que la gente cree lo que dice, pero hay que verlo desde el parámetro donde está ubicado. ¿Vamos bien hasta aquí? A ver, ¿alguna duda? ¿A alguien no le queda clara esta idea de él? A ver, ante Roberto. Bueno, creo que como que estamos condicionados a pensar de manera, pues, de extremo a extremo, ¿no? De sí o no. Y a veces no vemos otras alternativas. En este caso, pues, la cuestión del tiempo. Igual me recordó, algo que viene en el Quijote cuando Sancho Panza es el comendador de Ínsula Barataria, que le llevan un caso donde había un puente y pusieron ahí un letrero que decía que el que quería cruzar tiene que decir la verdad. Si decía la mentira, lo ahorcaban. Entonces llegó una persona y le preguntaron, ¿y qué va a hacer en al otro lado del puente? Pues yo no voy a hacer nada, a mí me van a ahorcar. Y se quedaron, bueno, si lo ahorcamos, dijo la verdad. Si no lo ahorcamos, dijo la mentira. Y ya después Sancho Panza le dijo, pues, ¿sabes qué? Déjenlo pasar. Pero es que estamos incumpliendo la ley. No, pues, es preferible hacer la justicia que cumplir con la ley. Y a veces esos condicionamientos tenemos, ¿no? Es blanco, es negro, pero a veces se nos olvida que puede ser gris o puede ser otro color. Sí, porque estamos acostumbrados a pensar de una forma muy radical, Roberto. Y no es que esté mal, lo que pasa es que para atender ciertos temas, sobre todo de orden jurídico, nuestra mente tendría que desarrollar esta habilidad de atender hacia lo concreto, particular y circunstancial, que bajo la tradición educativa, que es muy griega en ese sentido, porque nos enseñan a aprender teorías, conceptos, definiciones y a tratar de comprender todo con la realidad misma. Pero a veces la realidad no es tan estática y absoluta como lo pensaríamos. De hecho, voy a hablar de eso en un instante más. Déjenme conseguir un borrador, porque me prestaron este salón de clases, pero déjenme poner un borrador. Oye, no se me consigues un borrador. Bueno, una de las formas contemporáneas de la educación es lo que llaman algunos el método del caso. La enseñanza del método del caso, dice Christian Christensen, profesor de Harvard, o era profesor de Harvard, es el arte de manejar la incertidumbre. Porque la realidad se mueve en parámetros de incertidumbre. Muchas gracias. Hace mucho que no usaba un pizarrón, pero les voy a explicar. Eso me lo explicó una pedagoga. Dice, el pizarrón se borra de arriba hacia abajo, porque así la tiza va cayendo en la canaleta, por eso está aquí la canaleta. Se aprende algo. Bueno, Chris Christiansen desarrolló lo que llamamos las pautas para hacer enseñanza a través del método del caso. Pero, ¿qué es el método del caso? El método del caso es aprender a resolver situaciones que no teníamos contempladas porque pertenecen al campo de la incertidumbre, a lo que no podemos medir de una forma segura y cierta. De hecho, la incertidumbre se mueve en campos en el que estaríamos un poco adivinando qué es lo que habría que hacer, porque a ciencia cierta tal vez no se sabe qué hacer. Hay una película
que fue muy famosa en su momento, que se llamó Apolo 13. Yo no sé si ustedes recuerden esa película Apolo 13. En Apolo 13, los astronautas, entre ellos el actor Tom Hanks en el papel de uno de ellos, tienen un problema en la nave. El filtro se les descompone. La NASA, para que manden a un hombre al espacio en un viaje interestelar, tiene unos rigores de medición de error. O sea, tienen unos rigores en el que la posibilidad de error es de -0. Es decir, solamente de 0 hacia abajo puede haber un error. Es decir, es imposible que pueda haber un error. Pero la realidad de esta gente se presentó con una falla que no se había calculado. Y están en una situación en la que el dióxido de carbono que están generando no se está reciclando ni se está convirtiendo otra vez en oxígeno. Entonces es muy probable que los astronautas mueran ahogados. Y enviarles una refacción del equipo, pues podría llevar semanas, meses tal vez, y ellos solamente tienen algunas horas. Y el director del proyecto toma una decisión. Fíjense, esta es la escena que les quiero platicar. Jim, se está presentando una complicación con el dióxido de carbono. Tenemos un problema con el filtro en el módulo. Hay 5 filtros en el módulo diseñados para 2 sujetos durante 1 día y medio. Le dije al doctor que La iba lectura ha llegado a 8. Después de 15 no podrán tomar decisiones. Se desmayarán. Es el inicio de un daño cerebral. los cartuchos que llenan el módulo de mando. Los cartuchos son Los del módulo más redondos. Díganme que esto no es obra del gobierno. Algo que ni remotamente se había considerado. Los niveles de dióxido de carbono serán altos. Les sugiero, caballeros, que busquen la forma de colocar un cuadrado dentro de un círculo. De inmediato. Muy bien, pongan atención. El personal de allá arriba nos envió este crucigrama y tenemos que solucionarlo. Debemos buscar la forma para que esto pueda entrar por el orificio de esto, utilizando exclusivamente eso. Vamos a organizarlo. Construyamos un... Será mejor que vayan preparando sus café. Dicen que en la NASA no es que contraten altos promedios universitarios, sí los llegan a contratar, pero los exámenes para ingresar a la NASA básicamente consisten en este tipo de problemas. Aprender a resolver un problema que aparentemente no tiene solución, ¿no? Aquí en nuestro país, tal vez habría que esperar a que se diera un discurso en la mañana por parte del presidente y dijera que van bien, que están viendo las formas de solucionar el problema, y seguramente, pues, habría muerto ya alguien ante la necesidad, salvo que Marcelo Ebrard hubiera actuado. Ya ve que Marcelo Ebrard soluciona las cosas muy rápidamente. Evitó que nos metieran 5% de impuestos en menos de 1 hora. Pero bueno, a lo que me refiero es, hay que tener esta habilidad y esta capacidad de resolver problemas. Y esto es pensamiento crítico. Es ante una situación compleja o complicada, ahorita voy a explicar esto, ¿qué hay que hacer y cómo resolverlo? Ustedes me dirán, es que ¿cuándo nos han educado para esto? Bueno, es que precisamente esto es lo que hace el método del caso. Y hoy les voy a platicar con la idea de que en nuestro taller de desarrollo de habilidades de método del caso aprendamos este esquema. Es un esquema que nos va a ayudar a tomar decisiones. Les quiero presentar a Dave Snowden. Dave Snowden este hombre trabajó para la IBM y desarrolló un modelo que se llama hacer sentido, sense making. ¿Cómo hacer sentido? ¿Cómo darle sentido? ¿No? De hecho, esto que quisieron hacer los astronautas de la NASA era precisamente intentar dar sentido a algo. Intentar dar sentido a algo. ¿Cómo es dar sentido al mundo para poder actuar en él?
cómo darle un sentido a la situación en la que estoy en el espacio, a miles de kilómetros, y nadie puede venir a rescatarme ni a traerme cosas que me hagan falta. Tengo que ver cómo soluciono el problema. ¿Cómo saber lo suficiente para poder actuar en una situación? Les presento el modelo de Dave Snowden y ahorita vamos a platicar un poco sobre estas formas educativas que se van desarrollando. Dave Snowden desarrolla el esquema que ven ustedes aquí a la derecha, que recibe el nombre de marco Cynefin, o Cynefin. Es una palabra que en galés significa hábitat, o sea, el entorno en el que estamos viviendo. Y pues hay quien pensaría que es como una especie de neurona o un dibujo irregular, ¿no? Y sí es un dibujo irregular, precisamente porque lo que quiere explicar con el dibujito irregular es que la realidad no es regular, ni es exacta, ni es exacta. Es un hábitat que está probablemente en movimiento. Este modelo Cynefin fue creado en 1999 por Dave Snowden y lo desarrolló cuando trabajaba en la IBM Global Services, buscando generar un dispositivo de creación de sentido. ¿Qué es un dispositivo de creación de sentido? Es darme algunos elementos para que pueda resolver problemas, ¿no? Como verán ustedes, el modelo Cynefin no es una cuadrícula, no tiene bordes exactos, sino más bien es algo que se ve como el movimiento y es dinámico. Bueno, vamos a ver. El modelo Cynefin de Dave Snowden, que también tiene algunas influencias previas por algunos modelos del ejército, ahorita vamos a platicar de eso. El modelo Cynefin tiene como dos tendencias muy claras. Dice, en la realidad, cuando se nos presentan cosas, y le estoy dando unas pautas de desarrollo de pensamiento crítico. Cuando tengan ustedes una situación, piensen que eso que ustedes tienen que darle un sentido y resolverlo. Y tienen varias posibilidades. Vamos a revisarlas. La primera de ellas es que en la realidad hay cosas que pueden parecernos más ordenadas o menos ordenadas. Hay cosas que son más ordenadas y otras cosas que son desordenadas. Perdón. Ay, perdón. Es que de pronto me trae una alergia. Las cosas pueden ser ordenadas o desordenadas. Pueden tener una tendencia más al orden o al desorden. Ahora bien, en esta distinción, el primer tipo de respuesta que podemos dar se acerca dentro del orden en la forma más ideal. Es que encontremos algo o que nos enfrentemos a algo que la ley o hay normatividades o protocolos que nos dicen, cuando se dé esta cosa, identifica los elementos que entran en ciertas categorías y con eso vas a responder de esta manera. O sea, la situación misma, lo que me da sentido o lo que me dice cómo dar sentido a una situación, puede ser algo que esté en un protocolo, en una ley, en una norma, en una circular, ¿no? Todo lo que veo es la situación, veo las categorías que tiene la solución y veo qué situación en la realidad coincide con esas categorías. Y entonces veo que hay en las normas, en las circulares, esto que llamamos mejores prácticas. Y es la forma de responder de una manera muy obvia y simple. Es lo que en inglés llaman lo conocido. Sé lo que, o sea, conozco lo que hay que conocer, ¿no? O lo que se debe conocer. En inglés, know knowns. O sea, yo sé lo que hay que saber para solucionar eso. Ya hay algunas indicaciones de cómo resolver eso. Y eso está en el campo ideal del orden. Ahora bien, vamos a ir complicando un poco más la situación. Puede ser que nos encontremos más allá de una situación obvia y simple. Puede ser que nos encontremos en una situación en la que no sepamos, no haya un protocolo, no haya una pauta que nos diga cómo resolver un problema que se está presentando.
pero podemos analizar la situación y tal vez detectar, analizando podemos detectar que tal vez algunos expertos pueden darnos una solución. Es decir, no está generalizada la solución, sino es un caso clínico. Fíjense lo que estoy diciendo, es un caso clínico. Es decir, alguien ya ha experimentado una situación parecida y la resolvió de tal o cual manera. Entonces diríamos que tenemos un precedente, un intento o una situación en la que alguien se enfrentó a una cosa parecida y nos dio una solución. Entonces diríamos que estamos aquí frente a una situación a la que hay que darle sentido y que hay que responder, pero lo hacemos a partir de un análisis experto. Vamos a preguntarle a los expertos que tienen prácticas expertas y detectamos de una manera clínica cómo resolver, cómo se ha resuelto en algunos casos y si convendría hacerlo de esta misma manera en nuestro caso. Esto es lo que los americanos llaman known unknowns, es decir, conocemos las incógnitas. O sea, alguien más se enfrentó a un caso parecido. Es como cuando, no sé si ustedes llegaron a ver la serie de Doctor House. En Doctor House, los médicos de pronto no entendían qué hacer porque no encontraban los diagnósticos de lo que se estaba presentando ante un cuadro clínico, pues mandaban lo que les parecía obvio y simple, pero veían que de pronto la gente se ponía peor, se ponía más enferma o no le estaba funcionando. Y entonces aparecía el Dr. House, que era el experto, y él resolvía exponiéndoles que había cosas que ellos desconocían, pero que él sabía que existían y que se habían resuelto en otros casos, en otras circunstancias, porque había estudiado casuística. Entonces, cuando no sabemos, pero sabemos tal vez dónde buscar y dónde preguntar, ahí tenemos una situación complicada, ¿no? Eso sería una situación complicada. Una obvia y simple, que sabemos qué hacer. En una complicada, ¿no? O algo complicado, vamos y le preguntamos a alguien que sabe. Esto sería lo que pertenece al campo del orden. Ahora bien, vamos a ver ahora las pautas que podrían funcionarnos dentro del campo del desorden. No sé si me voy explicando hasta aquí. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Alguien? ¿No? ¿Comentarios? ¿Alguien había oído hablar del modelo Cinefin? ¿No? ¿O de Dave Snowden? Bueno, ahorita incluso lo voy a aterrizar a nuestro campo jurídico. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias, Aurelia. Es que luego hablo y nada más veo letras de nombres. Pero gracias por tener la cámara encendida porque me está indicando que sí está usted ahí. No, bueno, vamos a ver esta otra lámina. Vamos a ver algo que podría, una situación que no es complicada, sino compleja. Fíjense la distinción entre complicado y complejo. Una situación compleja tiene complejidad. Una situación complicada tiene algo que está complicado, pero se puede resolver. Pero ya cuando algo dice, no, esto sí es más complejo. Esto es más complejo que lo que habíamos visto. Aquí nos enfrentamos al desconocimiento. Pero además, les diría, el término en inglés es unknown unknowns, es decir, no sabemos que no sabemos. No, no sabemos no saber. No sabemos no saber. O sea, no es que sepamos que hay algo clínico, sino que todavía estamos en la confusión de que si sabemos algo, no sabemos algo, que se parece o no se parece. La verdad es que no sabemos si sabemos o no sabemos eso. Lo complejo, a diferencia de lo complicado sé
que no lo sé, pero puedo ir a preguntarle a alguien. Pero en lo complejo, no termino de saber si no lo sé o si lo sé. No termino de saber si lo sé o no lo sé. El modelo complejo o el parámetro complejo de Dave Snowden dice, hay que darle sentido y hay que responder. Pero cuando tienes esta situación, lo que puedes hacer es buscar una solución emergente, así como la de los astronautas. A ver, tienes que hacer que un cuadrado entre en un círculo. ¿Con qué? Pues con lo que tienes aquí a la mano, que es lo mismo que tienen esos cuates allá arriba. Y tienes que hacerlo de tal forma que lo puedan entender y ver y fácilmente comprenderlo, ¿no? Porque lo tiene que hacer arriba y rápido. Esto es lo que se llamaría buscar una solución emergente. E incluso les diría yo que es cuando ensayamos. Ahora sí que vamos a probar. No hay antecedente, no hay precedente y tenemos que dar una prueba, una postura. Ayer estaba oyendo una entrevista con una persona que dice que la lucha del matrimonio gay fue una cosa que duró casi 4 años, que había grupos y personas que pelearon por el matrimonio homosexual o el matrimonio entre gente, personas del mismo género. Y dicen, lo irónico es que algunas parejas activistas, en la que había activistas, después de 4 años de lucha lograron casarse y duraron 15 días casados. Puede ser algo irónico. Dicen, bueno, pues entonces a lo mejor no debieron de haberse casado, ¿para qué se les dieron el...? Ese a lo mejor no es el punto. El punto es que tardamos 4 años en saber si se podía, si se debía hacer o no se debía hacer, y se hizo, ¿no? Porque no hay antecedentes, no había habido antecedentes en México de matrimonios de ese tipo. Y investigar en otras regiones, pues tal vez hubiera sido más complejo, fíjense lo que estoy diciendo, porque pues la cultura es distinta, el entorno es distinto, son situaciones distintas. La situación compleja tiene que resolverse con prueba. Y diríamos que el riesgo lo debe correr la persona a cargo de la toma de decisión y debe ser responsable de lo que vaya a ocurrir. Y aquí es bien interesante porque hay grandes logros o hay metidas de pata grandísimas, pero vamos a aprender siempre de eso. Eso sería una situación compleja. Ahora, no sé si se ve la diferencia entre lo complicado y lo complejo. Ahora dice Dave Snowden, puede haber una situación que sea caótica y desconocida. Si ya complejo era algo temeroso, algo que daba miedo, lo que era de temer ahora se vuelve caótico y desconocido. Aquí tenemos que dar sentido y responder frente a lo desconocido totalmente, al desconocimiento total. Y fíjense que es un buen momento histórico para explicarlo. Nunca en la historia de la humanidad se había dado una pandemia en la que se presentara un virus contra el que no había vacuna, ni un remedio, ni una cura, y no existía antecedente histórico de un virus con esa naturaleza. Es casi lo mismo que si les dijera que vivimos el apocalipsis zombie, ¿no? Que de pronto, como esa guerra mundial Z, en la que de pronto se empiezan a aparecer zombies, ¿no? Y uno diría, ¿y de dónde? ¿Y de dónde vienen los zombies? Que es algo que no existe, ¿no? O sea, eso sería una situación caótica y desconocida. Precisamente el tema es que hay una situación caótica y desconocida que no entendemos.
O hay otra película que se llama Epidemia, parece. Que lo mismo ocurre, nada más que la gente se vuelve como vampiros y una cosa de este tipo. No, aquí el COVID-19 es una situación caótica y desconocida. Ahí, fíjense que mientras que en lo complejo podemos tomar una decisión con lo que tenemos, en la complejidad todavía podemos decir que tenemos cosas que no sabemos si funcionan, no sabemos si funcionarán, pero tenemos que hacer la prueba. En el caso de lo caótico y desconocido, no hay nada. No hay cura contra el COVID-19, no hay, fíjense, lo que tenemos ahora como una vacuna es un tipo de vacuna que se le llama vacuna, pero no es una vacuna, es un producto experimental. Porque el anticuerpo, la vacuna que genera anticuerpos, generalmente el anticuerpo ataca la bacteria, ¿no? O los elementos del virus que podrían estar afectando dentro del sistema. Pero cuando tenemos un virus que nunca en la vida hemos conocido y los anticuerpos no entienden cómo reaccionar, ¿no? Es como cuando apareció el VIH, que es un virus. No sé si ustedes sepan que el VIH es un virus que muta. Cuando los anticuerpos lo ven, asumen la forma del virus para atacarlo, perseguirlo y atacarlo. Pero cuando el anticuerpo se enfrenta al VIH, toma la forma que va a atacar y lo trata de atacar, pero el virus ya cambia de forma a otro instante, a otro momento, vamos a decirlo en estos términos, y el virus no puede hacer nada, porque el virus solamente puede atacar la forma del virus que tiene en ese momento. Pero si el virus se mueve de un momento a otro, como las enunciaciones protagóricas, el virus ya no, el anticuerpo ya no puede hacer nada. Entonces, el esquema de Snowden nos dice, cuando tengas una situación caótica o desconocida, que hay un desconocimiento total, o sea, ni siquiera sabes que no sabes, ¿no? Es cuando, aunque yo fuera el presidente de la República y les dijera, bueno, a ver, aquí hay un virus, Calderón encontró contra el H1N1 un medicamento, no hay vacuna, pero sí hay medicamento. A ver, ¿qué encuentran ustedes para el COVID-19? No, señor presidente, no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? No, no hay nada. ¿Y qué vamos a hacer? Pues no, lo que usted diga, señor presidente, lo que usted diga, ¿no? Hay que buscar prácticas novedosas. Y eso fue lo que pasó durante casi un año. Los investigadores que estaban enfrentándose a estas cosas, pues con algunos avances de investigación, dijeron, miren, tenemos una cosa que podría funcionar como una vacuna, ¿no? No sé si ustedes han visto cómo funciona la vacuna, la llamada vacuna contra el COVID-19, pero es una vacuna medio engañosa, ¿no? Que llega a un lugar y se los voy a poner en estos términos. Llega al lugar y parece inofensiva. Y los anticuerpos o los glóbulos blancos, cuando ven la cosa, pues como no la ven peligrosa, pues la dejan allí. Y lo que pasa es que luego esta empieza a cambiar todo y a matar a todo el escenario. Entonces, la vacuna en realidad, les voy a decir que es una dosis pequeña de una cosa que se parece al virus de COVID. Llega y los anticuerpos lo ven que no es peligroso, pero desata un pequeño conflicto, diríamos. La vacuna se vuelve violenta y los anticuerpos detectan que esa cosa es violenta. Diríamos que los alerta, ¿no? Los pone en alerta, los pone en antecedentes de que esa cosa, si llega, es muy violenta. Y entonces, cuando ya entra el virus de veras, que los anticuerpos reaccionan inmediatamente contra eso. Parece que en algunos casos es más efectivo que en otros. Pero son fórmulas o prácticas novedosas que no se tenían contempladas.
Bueno, este es el esquema general del modelo Cinefin de Dave Snowden. Ahora, si ustedes me permiten, a mí me gustaría mostrarles un poco cómo lo veo yo si hablamos del caso del derecho. Es como lo que Herbert Lionel Adolphus Hart diría, cuando yo tengo un asunto, si la ley contempla lo que hay que hacer y cómo hacerlo, es que la situación es clara y sí, la solución es clara y simple, porque sé cómo solucionarla. Y eso es lo que Hart llama casos fáciles. En los casos fáciles puedo disponer de lo que la ley, la normatividad me está estableciendo. Puede haber, dice Hart, casos difíciles. Casos difíciles serían casos complicados. En los casos complicados, tal vez yo no tengo la respuesta, pero puedo ir a la jurisprudencia, a los precedentes, a los antecedentes. O sea, son casos no fáciles, pero no tan difíciles que no los pueda resolver. En esos casos, puedo acudir a precedentes, a antecedentes, a derecho comparado. Cuando me encuentro en una situación compleja, tal vez podría consultar casos clínicos que hayan funcionado o que no hayan funcionado, o bien buscar, o más bien generar las condiciones que luego se van a convertir en casos clínicos, ¿no? Ver los casos clínicos en los que algunos han resuelto las cosas y otros no, pero ver por qué en algunos casos sí funcionan y en otros no. Y a partir de eso resolver el asunto. El caso complejo. El caso complejo es el caso en el que tengo opciones, pero no sé cuál es la correcta o la adecuada. Entonces tengo que probar. Y el caótico o desconocido es un modelo, es una estancia que en el campo jurídico me atrevería a decir, hay que actuar buscando una solución efectiva, que aunque no haya precedentes ni haya elementos clínicos, tengamos que resolverlos, ¿no? Esto que ustedes están viendo es el modelo Cinefin. Hubo un modelo que se llamó VUCA, o se llama VUCA el modelo, que es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Este modelo VUCA fue desarrollado por el Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, precisamente para ver cómo responder ante una adversidad. Quiero mostrarles con esto que, por ejemplo, en la educación norteamericana, no toda, pero sí la mayoría, perdón ustedes, perdón. La educación norteamericana en estos sectores busca resolver problemas para los cuales no tenemos soluciones. O busca enseñarle a la gente pautas para resolver problemas complicados, complejos y desconocidos. El pensamiento crítico se mueve, sabe lo que es obvio y simple, puede entender cuestiones complicadas, pero el pensamiento crítico tiene que operar, o más bien es el que opera en una situación compleja y en una desconocida. Cuando nos enfrentamos al COVID-19, ¿qué condiciones jurídicas hay que establecer? Sabemos que hay cercos sanitarios, pero jurídicamente, ¿qué hay que hacer? Establecemos un estado de alerta nacional, suspendemos garantías,
la gente no debe salir a la calle, pero fíjense, hay una serie de cosas muy importantes. Cuando todas estas leyes se hicieron, no había teléfonos celulares. Cuando todas estas leyes se hicieron, no había internet. Piensen ustedes que mucha de nuestra legislación con la que operamos casos de contingencia sanitaria o ambiental o no teníamos los elementos que tenemos actualmente. No teníamos los elementos que tenemos actualmente. Me preguntaba mi hija si cuando yo era chico había tenido la oportunidad de viajar a Qatar. Y le dije que no, que nunca, no, yo no había podido tener esa oportunidad, porque cuando yo era chico, Qatar no existía. Hay cosas que no existían cuando yo era chico, ¿no? Pero lo interesante es cómo en la actualidad tenemos disposiciones jurídicas que respondían a una realidad tecnológica que no es la que tenemos ahora. La idea de una ley marcial, por ejemplo, un estado de sitio, funciona aún hoy en día, cuando en realidad opera casi todo en redes. Miren esta sesión que estamos teniendo aquí ahora. Ya no, la normatividad jurídica opera en un campo de la operación fáctica, real, humana, ¿no? Pero hay cosas que desconocemos. Fíjense, por ejemplo, yo no sé si ustedes lo han investigado, pero es una cosa a mí me parece muy interesante. El derecho a la información, si ustedes lo ven constitucionalmente, es un derecho que tiene el Estado para poder por temas de seguridad, ¿no? Un derecho a la información. Y una persona tiene derecho a comunicarse. Pero de allí a que una persona tenga derecho a transmitir información o a disponer de la información son cosas que están muy ambiguas, porque existen los portales de transparencia y el gobierno tiene la obligación de informar, pero nunca se ha planteado si una persona tiene derecho a que le informe lo que quiere que le informe, ¿no? Porque luego hay información que está vedada o está archivada o no se puede conocer hasta después de tanto tiempo. Como ahora, si uno quisiera saber cómo estuvo lo del contrato de las vacunas, por seguridad nacional no lo sabremos dentro de unos 10, 15 años, me parece, ¿no? Hay cosas que la normatividad no ha contemplado porque no se había enfrentado a una situación de ese tipo. Y es curioso porque nuestro Congreso, y creo que los congresos del mundo nunca se metieron a debatir o a estructurar estas líneas de acción en situaciones que desconocían. ¿Qué hacer en una situación de desconocimiento? ¿Quién es el responsable? ¿Cuáles son los límites de la responsabilidad? Ahí es donde opera el pensamiento crítico, en el campo de la acción de lo incierto. Déjenme mostrarles el modelo BUCA. Que es el que utiliza el ejército de los Estados Unidos. Como verán, este es un antecedente que es volatilidad, uncertainty, que es como incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Miren, es muy parecido. Dicen incertidumbre, adecuación a casos particulares. Yo sé lo que estoy viviendo y por qué, pero no sé ni cómo, cuándo va a acabar. No tengo forma de predecirlo, hay perspectiva sorpresa, estoy en la incertidumbre.
sé que hay un virus, sé que se va a acabar esta pandemia, pero no sé ni cuándo ni dónde. Iba a durar 3 meses o 2 meses y ya llevamos más de 2 años, ¿no? La volatilidad, adaptación de procesos. Sé qué pasa y por qué está pasando. Y sé que terminará, pero no sé cuándo. Y ustedes dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia con la incertidumbre? Que en la volatilidad, la naturaleza y dinámicas de cambio son como una constante. Naturaleza y velocidad de las fuerzas, catalizadores de las modificaciones. Un tsunami, por ejemplo, un temblor, un terremoto, ¿no? Yo tengo que adaptar mis procesos a esto. Por ejemplo, tengo un virus. Tengo un virus que me obliga a permanecer encerrado y no contactar con ataques en el exterior. Bueno, algo dinámico, tengo que adaptar mi medio a ver qué hago. Vamos a tomar clases vía redes, vía internet, vamos a utilizar el teléfono celular, vamos a tener reuniones de trabajo a través del teléfono, del Zoom. O sea, tenemos que ser dinámicos para responder a aquello. Digamos que la incertidumbre sobre lo que está ocurriendo afuera y la volatilidad es sobre qué tanto podemos hacer aquí para cambiarlo. La complejidad, fíjense que aquí está la complejidad, coincide con la complejidad del esquema de Snowden. No estoy seguro de lo que pasa, ni por qué, ni sé cuándo y cómo terminará. No sé nada. Ahora sí que hay una multiplicidad de fuerzas que no entiendo, cómo se conectan con claridad, puedo mezclar asuntos, lo que parecía que tenía una causa y un efecto claro, parece que no, y hay una confusión total. ¿Y qué puedo hacer aquí? Pues ve, intenta, practica, prueba, ¿no? Como dice el esquema de Snowden. En la volatilidad, pues todo es dinámico, hay que estar haciendo cosas dinámicas para ver cómo funciona. En la complejidad no sé si vayan a funcionar. Y el cuarto esquema del sistema VUCA es la ambigüedad. No hay relaciones causales o precedentes que permitan entender la situación. La realidad está distorsionada, hay un potencial de malentendidos muy alto y hay totalmente confusión entre causas y efectos. Como verán, pues parece que los escenarios no son tan fáciles como podríamos pensar. ¿Cuántas formas de resolver un problema hay? Carl Ludwig von Bertalanffy es el creador de lo que llamamos la teoría de sistemas. Cada cosa funciona de alguna manera sistemáticamente, pero fíjense que lo interesante de la teoría de sistemas es que llegamos a un punto en el que los sistemas no nos dan del todo la respuesta a cómo funcionar, a cómo responder algo que no está sistematizado o cuya estructura sistemática no conocemos. Durante la época de la Segunda Guerra Mundial hubo una fascinación considerando que el mundo se podía entender sistémicamente. Se dieron cuenta que podía haber varias formas sistémicas de comprender las cosas, pero también de lo que vamos quedando claros es que hay cosas en este mundo que no son sistémicas. Operamos en el campo de la incertidumbre, como decía Chris Christensen. Operamos en un campo en el que no sabemos qué va a pasar. Aquí, tal vez un autor, así como David Snowden nos da pautas. Tenemos a un autor francés que todavía vive, tiene 100 años. Se llama Edgar Morin. Él desarrolló una cosa que se llama el pensamiento complejo. Y cuando decimos complejo en la complejidad, dice Morin que la complejidad es precisamente entender que el asunto no se resuelve como un sistema, sino que más bien hay que entender las cosas como ecosistémicas. Todo opera como un ecosistema. Yo puedo estudiar la teoría de las bacterias, de los virus,
Puedo estudiar la teoría de los animales, la zoología, puedo estudiar al perro, al gato, al oso polar, al oso gris. Pero fíjense que estudiar al oso gris, al oso polar o a estas bacterias, no solamente es estudiar el cuerpo del objeto. Si yo pongo un oso polar arriba de la mesa de disección, no tengo un oso polar, tengo un cadáver de oso polar. Es cierto que puedo medir las fauces, puedo medir las uñas, las garras, el tamaño, el peso del oso, ya muerto. Pero estudiar al oso polar es estudiarlo en su ambiente, ver qué come, cómo lo caza, cómo lo consigue, dónde habita, cómo se mueve, qué interactúa con él en su sistema, porque es un ecosistema. El problema no es a lo mejor si caza o no caza el oso polar, o si pesca o no pesca, sino qué circunstancias se están dando para que él pueda pescar y operar en esa misma línea de su funcionamiento. Eso es entender a la cosa en la complejidad. Y a veces vemos que no es un factor nada más el que hace que las cosas pasen. En la complejidad de Snowden, como estamos acostumbrados a tener pautas o a preguntarle a expertos sobre cómo resolver casos clínicos, en la complejidad tenemos que entender que un problema no es un sistema, sino que puede formar parte de una cuestión ecosistémica y habría que resolver las cosas en complejidad. Tal vez cómo evitar que el oso salga de su hábitat para buscar alimento. Tal vez satisfaciendo la necesidad del consumo de pez en cierta zona y que el oso pueda moverse a esa zona para cazar, porque su especie siempre se ha movido a esa zona para cazar y lo ha hecho de esa manera. Pero si se van derritiendo los bloques, las masas de hielo, si de pronto hay sobrepesca en las zonas, obviamente el oso no va a estar en su hábitat ecosistémico para sobrevivir. Hace unos días la semana pasada fui a un museo que está en la UNAM, que si ustedes tienen hijos o si no tienen hijos pero quieren aprender algo, vayan a la UNAM, se llama El Universo. Yo hace años que no iba, lo han vuelto a arreglar, ha quedado muy bien. Le han dado un muy buen mantenimiento al Universo. Vi una lámina que había en el área de historia natural que me pareció muy interesante. Los dinosaurios vivieron mucho tiempo antes que nosotros y probablemente vivieron como especie un tiempo mucho más largo que el que nosotros como especie humana vayamos a vivir. Lo que se ha calculado es que la vida humana, como especie humana, que se desarrolló después de todas estas especies, apareció, tuvo una cresta muy importante, pero la especie humana, como parece que va viviendo, en las circunstancias que va viviendo, tal vez no llegue a vivir el tiempo que vivieron los dinosaurios. Y esto es muy interesante porque nosotros nos dimos en una complejidad y hemos alterado toda la complejidad en la que se dio la especie humana. De tal forma que esa especie de la que formamos parte tal vez no permanezca tal cual como está, ¿no? Hay otras especies que han durado incluso menos. Yo no terminaba de apreciar una idea que vi ahí en este Museo Universo. Por ejemplo, hay especies de animales, de mamíferos, que se van extinguiendo. Y claro, no es una cosa que solamente pase con nosotros.
muchas especies antes de que hubiera seres humanos florecieron y se extinguieron. Hay muchas especies animales que se extinguieron, pero hubo otras que fueron evolucionando y fueron apareciendo. Y un poco esto es lo que es interesante. El mundo en el que vivimos es un mundo dinámico y de desarrollo complejo. Y el pensamiento crítico tal vez es lo que nos ha salvado de ciertas catástrofes. El pensamiento crítico ayuda a entender la forma ecosistémica en que nos vamos desarrollando. Y tal vez es una forma en la que debemos entender cómo conservar esa parte ecosistémica, o bien entender cómo nosotros tenemos que transformarnos en nuevos entornos ecosistémicos. Y a lo mejor un ecosistema era un río, el valle donde está inserto el río, en un clima cálido o en un clima frío. Pero ahora el ecosistema estamos en una zona física, pero también estamos interactuando con redes sociales, estamos interactuando con sistemas digitales y estamos resolviendo muchos problemas con medio de inteligencia artificial. Todo eso forma parte de un pensamiento complejo. Regreso a Jean-François Lyotard. Definir tiempos y sentidos. La verdad en un sistema complejo se va moviendo de momento a momento, como el dilema del mentiroso o como lo que vimos sobre Sócrates y Protágoras, Protágoras y Evagrio en ese sentido. La verdad puede ser una verdad evolutiva y una verdad en movimiento. No toda verdad se agota como un tema absoluto. ¿Cómo resolver o cómo desarrollar el pensamiento crítico? Vamos a ver algunas ideas. Si ustedes me permiten, vamos a ver esta lámina de acá. Primero, tal como lo vimos ayer con William James, para comprender un asunto hay que visualizarlo y temporalizarlo. ¿Dónde están las cosas? ¿En qué momento está pasando una cosa? ¿En qué momento está pasando la otra? ¿Y dónde estaba uno? ¿Dónde estaba el otro? ¿A qué horas pasó esto? ¿A qué horas pasó otro? Hay que visualizar y temporalizar los eventos. Y esto también permite espacializarlos. Una cosa es que ocurran en un momento dado, pero ¿en qué espacios están ocurriendo también? ¿Desde qué perspectivas y puntos están ocurriendo? ¿En qué posición de las partes las cosas toman lugar? ¿Cómo toma lugar todo lo que va aconteciendo? Segundo, el tiempo se establece en razón de la persona que narra. ¿En qué momento hubo un movimiento? ¿En qué momento hubo otro? ¿Cómo estaba en ese momento? ¿Cómo estaba en el otro? La persona, por su narrativa, espacializa y va dando en tiempos específicos movimientos específicos. En tal momento puso su espada así, en tal momento la tenía así, en tal momento regresó, en tal momento tenía los pies adelante, en tal momento tenía los pies atrás. Determinar la coherencia y la congruencia de los elementos. ¿Qué tanto está ocurriendo en un momento? ¿Qué puedo decir que sea coherente? ¿Y qué puedo decir que sea congruente? A ver, aquí Gloria Cruz dice, ¿nos podría compartir su material utilizando en este diplomado, por favor? Bueno, no tengo todas las sesiones, tengo las que yo he dado y con todo gusto déjeme
Déjeme reunir el material, se lo puedo mandar en un PDF. Lo que pasa es que, si usted se da cuenta, he abierto 2 o 3 presentaciones distintas y he utilizado algunas láminas de cada una de ellas. Pero le preparo el material con todo gusto, Gloria. Si que pueda ser de su interés. Qué bueno que es de su interés, porque quiere decir que a lo mejor el material le ha parecido muy, muy interesante. Bueno, ¿qué podemos ir concluyendo? ¿Qué podemos ir concluyendo? Uno, que el pensamiento crítico no es solamente una construcción mental frente a otra construcción mental. El pensamiento crítico aparece para solucionar situaciones concretas, situaciones complicadas, complejas y la incertidumbre. En el mundo moderno no se había dado el caso en que unos peregrinos salieran de un país a otra tierra y que de pronto el rey del país donde vivían siguiera teniendo poder con ellos en otro país en otro territorio donde no estaba él gobernando, ¿no? Salvo legalmente. Los norteamericanos desarrollaron un pensamiento crítico como diciendo, bueno, nosotros estamos aquí, estamos generando riqueza y además el rey quiere que le demos esa riqueza ya en ese otro país de donde salimos precisamente huyendo. El pensamiento crítico revisa, replantea, y muchas veces cuando estamos en una situación concreta, los problemas a los que nos enfrentamos son problemas a los que nunca alguien se había enfrentado. Y fíjense que es muy curioso porque estaríamos pensando, y aquí voy a ser muy crítico, pensamos, el derecho tiene soluciones. No, el derecho no tiene soluciones, el derecho tiene normativas. La solución es lo que hagamos nosotros con la normativa. El derecho tiene precedentes, tiene jurisprudencias, tiene resoluciones, sí, pero eso resolvió asuntos anteriores. ¿Eso podría ayudarme a resolver problemas secundarios o posteriores? Sí, pero hay que saber si eso se adecua a lo que yo necesito posteriormente. Que eso también es un análisis crítico. Por eso hay que pensar en el caso concreto. En el pensamiento crítico hay que pensar en la circunstancia concreta específica. No construir otra teoría abstracta, ni general, ni universal. El pensamiento crítico es cierto que puede como dice el mismo nombre, hacer crítica y derribar una forma de pensamiento. Pero también el pensamiento crítico plantea que ciertas soluciones no son las pertinentes para una situación. El razonamiento nos da fórmulas, pero hay una cosa que es muy importante. Hay una cosa que es muy importante. Los que saben si ciertas respuestas van a funcionar en la realidad son las personas que están experimentando la situación. Y esto tiene que desarrollarse a través del pensamiento crítico. Hay algunas personas que creen que los ordenadores y las computadoras van a superar a los jueces y la actividad jurisprudencial, porque dicen, si tú le pones toda la ley y toda la jurisprudencia y todos estos criterios, pues cuando una situación se presente, la alimentas a la computadora y la computadora te da una posible respuesta. Hay sistemas que funcionan así actualmente. En China hay jueces que ven asuntos de menos de $5,000. En Estados Unidos hay un sistema como Alexa, pero jurídico, que se llama ROS, R-O-S-S, el robot jurídico. Y hace eso. Ustedes le cuentan a ROS, así como cuando le hablan a Alexa, le platican una situación jurídica y ROS les da respuestas porque se mete a la gran red de resoluciones y de normativa y ROS les puede dar respuestas. ROS puede dar respuestas. Entonces, ustedes me dirían, bueno, ¿y cuál es el papel del abogado y de los jueces? ¿Qué va a pasar con ellos? Y les diría, hay una cosa, no tengan miedo, porque la máquina no puede hacer muchas cosas.
Entre ellas, entender el entorno de un problema. No puede entender el entorno del problema. No descifra intenciones. No descifra intenciones. No toma en cuenta las circunstancias de las partes. Una máquina no podría entender si una persona está en condiciones vulnerables o no. Una máquina piensa, y en esto se acercaría mucho el pensamiento de John Rawls, o tal vez un poco lo que Ronald Dworkin quisiera hacer en algún momento, que los principios del derecho resolvieran el asunto, ¿no? Como le atribuyen algunas personas a Robert Alexi, ¿no? Estos autores lo que dicen es que el derecho tiene principios y reglas y normas, pues que las apliquen y resuelvan los problemas en casos concretos. El tema es que, dice Rawls, esto puede funcionar si no tomamos en cuenta quiénes somos, ni qué hemos vivido, ni las circunstancias en las que estamos viviendo. Que el derecho funcione como si fuéramos personajes del juego Sims o personajes sin metafísicos o abstractos, en el que no importa lo que se decida, que no importan las circunstancias en que ocurran las decisiones, porque se está resolviendo conforme a los principios generales, ¿no? Y sobre las bases generales. Dice John Rawls, imaginemos que los jueces no saben quiénes son ellos, que las partes no tienen características particulares, que somos como entidades abstractas y que el derecho se nos aplique en la naturaleza misma de la lógica del derecho, ¿no? Pero ahí el derecho pierde su contacto con la realidad, ¿no? Estamos enviando las situaciones concretas a una abstracción normativa, cuando la normatividad tendría que adecuarse a la realidad para resolver los problemas reales y humanos. Lamentablemente para John Rawls, no podemos dejar de ser lo que somos. Somos seres humanos en contextos, en circunstancias particulares, con creencias y percepciones particulares. Entonces, los principios generales, las reglas y las normas, pues funcionan en abstracto muy bien, pero tienen que aplicarse a circunstancias que tal vez no han sido repetidas. No es que las situaciones se repitan. Ustedes pueden ir a cualquier tribunal, a cualquier sala, y van a ver que los casos que van llegando no son como para despacharlos en cestas de, esto es este asunto, esto es este asunto, esto es... No hay diagramas de flujo para resolver eso de manera sistemática. Cada asunto llega con sus peculiaridades y sus particularidades. Por eso es el trabajo tan pesado de las secretarias y los secretarios de estudio. No es corta y pega, como a veces ocurre en algunos juzgados de lo familiar, ¿no? Que a veces a mí me tocó ver a una amiga mía que le tramitaron su divorcio y de pronto decía que tenía 5 hijos y vivía en una zona marginada de la ciudad. Y decía, oiga, pero esta persona no soy yo, sí tiene mi nombre y todo, pero no soy yo la que vive aquí. Ni tengo 5 hijos, no tengo más que uno, y usted dice que tengo 5. Ay, perdón, es que la secretaria de estudio cortó y pegó de otra sentencia parecida. Pero ni parecida, no se trata de cortar y pegar, cada cosa es tan particular, tan particular. Y el pensamiento crítico tiene que adecuarse a operar en esos contextos de situaciones particulares concretas. Creo que con esto los he acercado y creo que el objetivo esencial de las sesiones de ayer y hoy en particular era ponerlos en una situación y en un contexto en el que tienen ustedes algunas pautas ya para poder desarrollar un pensamiento crítico.
detectar si la situación a la que se enfrentan es obvia, simple, complicada, compleja o desconocida totalmente. Y también que deben de enunciarlo en un lenguaje particular, de las situaciones concretas y particulares. Y sobre todo distinguir qué se dice en qué momento, qué se hace en otro momento y qué se está pensando en otro instante. El ejercicio crítico comienza con destruir la idea de que todo está pasando en la eternidad absoluta en abstracto, ¿no? Todo ocurre por momentos y por instantes. Y hay que ver con lupa y con microscopio un instante, otro instante, esta frase en este instante, esta frase en este otro instante, en esos casos particulares y concretos. Bueno, vamos a dejar un espacio para comentar y dialogar lo que hemos visto. Comentarios, participaciones. No sé si alguien tenga alguna duda, no creo, pero algún comentario en particular, algo sobre lo que les guste que ahondemos, profundicemos, algo que no haya quedado claro. ¿No? A lo mejor dije una serie de cosas complicadas o complejas. ¿No? Bueno, pues espero que haya sido no solamente esta sesión, espero que haya sido todo el diplomado de gran interés para todas y todos ustedes. Espero que hayan, más que conocido algo, adquirido alguna destreza, alguna habilidad. Y creo que lo que es más interesante es, y sobre todo esto tiene que ver con el trabajo final, que ustedes encuentren un uso en su vida cotidiana para todas estas cosas que se han platicado el día de hoy. El pensamiento crítico es un ejercicio de renovación e innovación y sobre todo de reflexión sobre cómo se han venido haciendo las cosas y si se deberían seguir haciendo así o deberían ir en otra dirección, en otro sentido. Si ustedes no tienen mayores comentarios que hacer, pues dejaremos la sesión hasta aquí. Les agradezco su generoso tiempo y espero nuevamente, como les digo, que haya sido de provecho y estoy a sus órdenes en el correo institucional para cualquier duda, comentario y espero podernos encontrar en otros programas, en otros diplomados, en otros cursos, en otras sesiones, porque siempre es grato el diálogo con los participantes. Que tengan ustedes muy buen fin de semana y que tengan excelente tarde el día de hoy. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias. Gracias. Hasta luego.